personas que no te conocen. Bendícenos de una manera general, Señor, a los oyentes de la radio, a los que están en contacto a través del internet. Es nuestra súplica en Cristo Jesús. Amén y amén. Apocalipsis capítulo 11. Apocalipsis 11. Estaremos leyendo este último versículo del capítulo 11. Por favor, les pido de que no se vayan a estar moviendo a cada momento. Usted tiene dos opciones. Aquí no estamos a la fuerza, hermano. Todos los que estamos aquí estamos voluntariamente. Si usted vino a este lugar, es porque usted tiene hambre y sed de la palabra. Por eso es que aquí no tenemos que venir a ver el vestuario del que está a la par suya, en la mantelina, si la usa bien o no la usa mal. A nosotros no nos interesa eso. Cada uno de ustedes va a dar cuenta en aquel día. Así es que compenétrese en el mensaje. Y si no se siente bien, tiene dos opciones, ya se lo dije. Estamos aquí a la fuerza. Si Dios nos habla con su palabra exhortándonos, bienvenida sea la palabra. Si Dios nos da una palabra de confortamiento, bienvenida sea la palabra. Quiero que levantemos nuestra manita con la Biblia a la par en la otra mano, y quiero que levante una de sus manos y quiero que diga estas palabras. Si no le nace del corazón, cierre la boca y no las diga. Diga: Señor, quiero que me hables directamente a mi vida y no al hermano, sino a mí. Ok, ya usted metió el pie y está comprometido con Dios a escuchar. Versículo 19 del capítulo 11 de Apocalipsis. Dice la palabra del Señor de la manera siguiente: y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía, dígalo fuerte, se veía en el templo. Y hubo relámpagos, dígalo fuerte, relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande granizo. Tome su asiento si es tan amable, por favor. Con este tema culminamos una serie de estudios que hemos venido desarrollando a la luz de la palabra del Señor. El último tema, en el versículo 19, ahí está todo reflejado, se llama promesa de comunión. Este tema viene tan riquísimo, tan rico en contenido. Quiero que lo repitamos fuerte: promesa de comunión. Veamos este contraste que está sucediendo acá. Hemos estado desarrollando lo que es precisamente los juicios de Dios. Los juicios de Dios hacia los seres humanos, que muchas veces toman a Dios únicamente viendo la primera cara. Ellos dicen: Dios es amor. Y yo no creo que Dios al final de los tiempos derrame juicio sobre todos aquellos seres humanos que han tenido un comportamiento vil de rechazarlo o de rechazar su palabra. Muchos se quedan con esa cara de la moneda, la primera cara de la moneda, a un Dios contento, a un Dios feliz. Pero Dios también tiene otra cara, y la misma escritura lo da a conocer. Dice: Dios es amor, pero también es fuego consumidor. Quiero que repitamos esa frase: fuego consumidor. Entonces, si Dios es un Dios de juicio, veámoslo, un Dios de juicio, el juicio es derramado contra aquellos que prácticamente vivieron rechazando el evangelio, vivieron blasfemando contra Dios, vivieron una vida disipada en el pecado, en el libertinaje, en el paganismo. Es duro cuando tengamos que vernos cara a cara con Dios, hermano. Muy pronto sucederá eso, y muchas personas quizás no van a morir dentro de poco, sino que van a presenciar en un futuro los juicios de Dios visiblemente, tal como la misma escritura lo recalca. Van a presenciar todo lo que Dios va a hacer con los seres humanos que se queden en la gran tribulación. Entonces, mientras Dios esté dándole retribución, es decir, el pago al ser humano por su proceder en contra de la palabra, en contra de él, en contra de los predicadores, mientras esa persona estén recibiendo el salario que merecen,
Aquí hay un contraste en esto, hermano. En el tema de hoy vamos a recalcar ese contraste que sucede mientras Dios derrama juicio sobre los pecadores. Hay una bendición para todos aquellos que nos mantuvimos fieles. Esa bendición la comenzamos a relatar del tema pasado. Lo que yo recalqué fue el tema antepasado, la furia de Dios. Pero en el antepasado comenzamos a observar cómo Dios habrá de recompensar a los que son suyos. Él viene para galardonar a cada uno según haya sido su obra. Quiero que nos toquemos así y digamos: Dios me va a regalar mucho a mí, más de lo que me ha dado. Van a haber coronas para los que se han mantenido fieles. Van a haber coronas para aquellos que han sido perseverantes. Van a haber coronas para aquellos que han esperado su venida. Mientras unos se cansan, otros seguimos para adelante. Mientras algunos no tienen perseverancia, otros sí la tenemos, porque entendemos lo que la palabra de Dios dice: un poquito más y el que ha de venir vendrá y aparecerá en las nubes. Alábele que Él vive. Vale la pena entonces ser pacientes, hermano. Mientras eso se va a dar para los cristianos, eso no es el todo por el todo. Las bendiciones, la recompensa, los regalos, va a haber mucho más todavía. Ahora que voy a desarrollar el tema, quiero hacerle a usted observar dos panorámicas. No vaya usted a extrañarse si me bajo del púlpito, porque esto se va a poner bueno. Yo no me gusta estar estable ahí como que fuera una marioneta o un espantapájaro en el púlpito. Me gusta moverme. Si lo pongo borracho de tanto verme para aquí para allá, es su problema. Póngase un palito para que los ojos no se le meneen. Entonces, en lo que voy a desarrollar hoy en forma de introducción, imagínese usted cuántos de los que estamos aquí, si nos pusiésemos a pensar en un aspecto negativo, y muchos de nosotros lo hicimos al principio de entrar porque no engranábamos en el evangelio. El caso mío en lo particular fue muy serio. Yo decía: jamás en mi vida voy a ser evangélico, jamás en mi vida voy a ser loco como ese montón de gente. Era amenazante mi conducta, pero qué loco y qué loco estoy por el Señor ahorita, igual que usted. Es bueno esta locura. Pero cuando ya estuve en el inicio de mi caminar en el evangelio, y por favor esto sirve para aquellos que están tiernitos en el evangelio, en los inicios ya, yo tuve como cierto temor, hermano. Y yo sé que todos los que estamos aquí en más de algún momento lo tenemos. ¿Qué tal si acepto a Cristo? Decía yo, ya me gustaba. Y si no cumplo, y si no persevero y de repente a las semanas vuelvo atrás. Entonces, para ser así, decía yo, mejor no. Cuando ya asistía a un grupo de crecimiento. El hecho es que cuando alguien piensa de esa manera, esa persona está como pensando como un religioso, hermano. ¿Por qué digo eso? Porque un religioso piensa que si no cumple con lo que le van a estipular reglamentos de hombres, entonces esa persona a las primeras de cambio, cuando transgreda alguno de esos mandamientos de hombres, va a salir chispoteado, excluido, y ya no va a seguir perseverando. Una cosa es pensar como religioso y otra cosa es pensar como hijo. Claro, no todos entendemos esto. Dichosos aquellos que van a oír este mensaje, porque de aquí en adelante tú no vas a pensar como religioso, vas a pensar como hijo. ¿Cómo piensa un hijo? Sería la pregunta. Un hijo piensa: si yo me lanzo en sus brazos, mi papi me acacha. O sea, él me va a abrazar y me va a sostener. Ese es el pensamiento de un hijo. El pensamiento de un hijo, hermano, está clarificado cuando éste entiende toda la panorámica de la revelación de Dios. ¿Cómo? Así, explíqueme lo mejor, diría usted. Ok.
Usted es llamado por papi, porque es papi quien le trajo aquí. Yo puedo decirlo así, no crea que soy un aniñado, ni soy del otro equipo. Papi, papi, si no lea la Biblia, dice que nosotros hemos recibido un espíritu de adopción por el cual clamamos en el arameo Abba. Y Abba, lo que significa en el original de la Biblia en el griego, es papi. O sea que usted puede decirle papi a quien lo ha agarrado para hacerlo su hijo. Y su papi no es el viejo ese que está con una sotana allá en el Vaticano. Su papi se llama Jesucristo. Su papi se llama Dios Todopoderoso. Es la expresión correcta. Entonces, cuando usted es traído por papi a través del Espíritu Santo y su palabra, usted no tiene que pensar negativamente. Si Él lo ha hecho, el traerlo, porque es Dios quien lo trajo. Este no es asunto de que yo puse de mi parte, es Dios quien le trajo usted aquí. Es Dios quien le trajo. Nosotros desechamos la doctrina herminiana, hermano. Yo la desecho. No compatibiliza con la teología, la cual por 24 años he mantenido en mi corazón. Ni jamás la voy a cambiar, porque eso es lo que está plasmado en la Escritura. O sea que no es el hombre en sí mismo quien decide por su libre albedrío. No hay libre albedrío, señores. No hay libre albedrío. Al decirle esto a alguien podría decirme, entonces somos títeres y marionetas de Dios. Al contrario, Dios al ser humano lo creó con voluntad. El ser humano puede, hermano, él mismo en sí decidir, porque tiene voluntad. Y cuando alguien tiene voluntad, decide. Pero en el ser humano que Dios creó con decisión, con voluntad, se corrompió, falló el primer ser humano, que fue Adán. Entonces, cuando falla, esa voluntad se pervierte, porque el ser humano fue creado para decidir el hacer lo bueno en su voluntad, el agradar a Dios en su estado de perfección. Pero cuando transgrede la ley de Dios, cuando peca, entonces las decisiones que éste tomaría por voluntad serían decisiones equivocadas. Y es ahí que si al hombre se le da donde elegir, los que somos descendientes de Adán, elige entre un charco y una fuente de agua limpia, si se le da a elegir, el hombre nunca elegiría lo que es la fuente de agua limpia, elegiría el charco. Si ese tuviera libre albedrío. Entonces el hombre no puede elegir seguir a Dios y seguir a Dios por voluntad propia o quedarse en el mundo. No es el hombre quien decide, es Dios quien decide. Explico sencillo sin profundizar mucho. Entonces cuando Dios es el que lo trae acá a usted, algunos eran borrachitos, otros pandilleros, otras mal habladas, otras que andaban mal, bueno, todos los seres humanos sin mencionar pecados en los cuales anduvimos introducidos, todos nacimos corrompidos por el pecado, porque el pecado de Adán se nos imputa a nosotros. Así, por el pecado de uno morimos todos, hermano. Estando en ese estado, Dios tiene misericordia y nos trae, no a todos, no a todos. Entonces cuando nos trae, he allí que no tenemos que tener ningún temor de ver hacia allá. Y ese es el problema del amigo. Es que no voy a poder cumplir. Pensamiento de un esclavo, pero el que ya está adentro tiene pensamiento de hijo. Entonces cuando ya estamos adentro, papi se va a encargar. Usted es un nene cuando entra, entonces papi se va a encargar de que usted se desarrolle, así como el desarrollo normal, natural de un niño, de un nene. Cuando nacen, sale del vientre, al nomás salir del vientre, el papá tiene que encargarse y la mamá de que aquel niño tenga salud, tenga un buen cuidado. Lo mismo es Dios cuando nosotros estamos en el Evangelio. Por eso es que Dani Berrillo dice: Dios cuida de mí. Así dice el himnólogo. Él cuida de nosotros desde que usted es metido al Evangelio. Dios cuida. Dios jamás habrá de soltarlo. Amén. Entonces mientras está aquí jamás lo soltará. Dios
le va a dar crecimiento, porque nadie se queda pigmeo, chiquito, sino que le da crecimiento. Dios le da desarrollo para que continúe adelante usted. Ahora, mientras sucede ese caminar en el evangelio, usted tiene que pensar no como esclavo, sino como hijo. En ese caminar van a haber muchas situaciones difíciles. Escúchenme bien, jóvenes. En el caminar del evangelio, usted va a ser perseguido, asediado por Satanás, porque Satanás no le ha agradado que se le haya arrebatado a usted en forma personal de las manos de él, porque usted y yo pertenecíamos a Satanás antes, éramos hijos del diablo. Pero cuando el Señor nos salvó, ya no somos hijos de Satanás, sino hijos de Dios. ¿Cuántos son hijos del Señor aquí? Ahora que es hijo de Dios, usted va caminando, va desarrollándose. Pero ese desarrollar y ese caminar, tenemos por segura una meta. En esta meta llegan los que son disciplinados. En esta meta usted tiene que quitarse lo que le impide su caminar. Por eso es que a mí me gusta fijarme siempre en los atletas. Por ejemplo, en los ciclistas, tuve un cuñado que sí viene siendo como mi cuñado, fue uno de los mejores ciclistas de aquí de Santa Ana en los años 70, 78, 80 más o menos, muy reconocido a nivel mundial, nacional aquí en el país. Claro, él ya está viejito y cuando yo lo visito de vez en cuando, él me enseñaba el montón de trofeos que había ganado en la vuelta ciclística en España, en Australia, en El Salvador, vuelta a El Salvador, la fotografía una por una, y yo me extrañaba. Yo pensé que él simplemente era un reparador de bicicletas en Santa Ana, porque tiene un taller de reparación de bicicletas. ¿Pero qué? Entonces en su casa él tiene unas bicicletas, pero nada que ver con las bicicletas esas comunes, sino que, venga, me dijo un día. Entonces vine yo y agarré la bicicleta, pruébela. Entonces anduve allí por una cuadra en la bicicleta, pero yo sentía mi cuerpo bien rico en aquella bicicleta, que no tenía ningún pesor. No pesaba nada, hermano. Sí, no me va a creer usted lo que le voy a decir, pero se lo tengo que decir. Con 2 dedos de mi mano sostenía la bicicleta. Y me dice, ahora levántela. La levantaba. O sea, no pesa nada. Entonces vengo yo y le pregunto, ¿y por qué de esta bicicleta tan que no tiene tanto peso como las otras? Porque me dice, en una carrera ciclística, mientras menos peso tenga el cuerpo de uno y lo que usted va a usar, eso le da más amplitud para avanzar. Y así es también la ropa que usan los que le confeccionan a los deportistas. Ya no es aquellas grandes calzonetonas que uno usaba hasta aquí como gabanes, hermano. Yo me recuerdo cuando jugaba fútbol, hasta aquí usaba una calzoneta, era la calzoneta de mi abuelito. Pero hubieron épocas que aquí las calzonetillas hasta aquí como que si fueran bikinis. Pero ahora la ropa del deportista es menos pesada que la de antes. Pero ¿de dónde? ¿Por qué sacamos nosotros esa idea para sacar una ilustración de ello y aplicarlo al concepto espiritual? Que así tiene que ser la vida del cristiano. Mientras menos peso tenga usted de cosas que mantienen el corazón, si las tiene, no va a avanzar. No va a avanzar, sino que eso le va a obstruir. Por ejemplo, si yo me fuera a correr con este smoking de aquí hasta el Congo, no aguanto pero ni 15 cuadras. Pero si me lo quito el smoking y me pongo un traje especial, ya aguanto un buen trote. Lo aguanto. ¿Por qué? Porque muchas veces la ropa impide que la persona corra. Y así es también la vida del cristiano. Hay cosas que nos impiden correr y desarrollarnos. Pero en ese correr, aunque nos despojemos de todo lo que nos impide, van a haber siempre situaciones difíciles que van a tratar de detener nuestro caminar en el evangelio. Dígalo fuerte conmigo esta expresión. Van a haber situaciones difíciles que van a tratar de impedir nuestro avance. ¿Qué son esas situaciones difíciles? El pecado. Cuando el pecado viene al corazón, a la vida del hombre, se concretiza, se cristaliza, entonces eso le impide a usted momentáneamente continuar caminando. ¿Por qué? Porque lo primero que se rompe cuando alguien peca es la comunión con Dios.
se rompe. Y cuando alguien rompe la comunión con Dios, esa persona tiene características de lo que está sucediendo. Sin necesidad que hable, sin necesidad que converse, se le denota en su rostro. Esa persona está triste, esa persona ni canta dentro del culto, esa persona está a la expectativa de lo que otro hace y no de lo que él hace. Hay cosas que distinguen a una persona que anda mal. Esa persona anda expresándose en mal de otro, anda quejándose, anda poniendo en mal, anda sembrando veneno en cualquier persona, cizaña. Es porque esa persona ya no tiene comunión con Dios. Óigame bien esto, a algunos así les sucede, pero cuando alguien en verdad se hace reo de su propia culpabilidad, de su propio descuido, y dice: he fallado a Dios, he fallado a Dios. Pero esa persona, en lugar de quejarse, de hablar en mal de Dios, en hablar en mal de su prójimo, esa persona hace como Pedro, que llora amargamente arrepintiéndose. Pero no quiero hablar de todo eso, sino que mientras esa persona está en ese estado deplorable espiritual, siente lo que David sintió cuando escribe en uno de sus salmos. Dice que sintió que sus huesos se le secaban, se le fue la chispa del evangelio. ¿Saben ustedes cuál es la chispa del evangelio? El gozo, correcto. Una persona sin gozo solo amargada anda. Una persona sin gozo solo fijándose en los demás pasa, criticando, y dice: a mí no me gusta lo que se hace aquí, a mí no me gusta ese uniforme, a mí no me gusta cómo usan la mantelina, a mí no me gusta que se rían allá atrás, a mí no me gusta que las hermanas anden así. Pues hombre, yo lo siento mucho, si anda mal mamita y papito, abogado tiene para con el Padre Jesucristo, reconcíliese hoy. Entonces pierde la chispa del evangelio. Una persona sin la chispa del evangelio no siente ánimo de trabajar en la obra, no siente ánimo de congregarse, no siente ánimo de leer la Biblia, no siente ánimo de orar ni venir a los ayunos, porque ha perdido la chispa del evangelio. Por eso es que David decía: vuélveme el gozo de la salvación. Pero aquí viene en donde yo quiero centrar mi mirada, en la médula del ejemplo. Mientras la persona se mantiene en pecado, la comunión se rompe. Anda todo triste. ¿Y qué le pasa, hermano? Mal. ¿Y qué pues? No, a nadie se lo puedo contar, solo yo y Dios lo sé. Por eso es que el tema de la guía, que ya ayer terminé de sellar todo lo que es la guía, ya la que viene los 4 últimos meses del año, vienen temas solo de ese tipo. No vaya usted a asustarse si se dice filosofía metió el hermano. No, vienen meditaciones profundas, hermano, que va a sentir en un momento que usted que está confrontado con aquella situación. Por ejemplo, vienen temas de traición, de que hay muchos que buscan a alguien a quien decirle: mire, quiero decir esto, porque no hay nadie a quien decírselo. Y usted se apoya en esa persona, y de repente esa persona se lo anda diciendo a todos. Esa es traición, hermano. Lo apuñalan por la espalda. Entonces, cuando concreticé todos los temas, comencé a ordenarlos. Ayer como a la 1 de la madrugada, 1:30 casi finalicé. Me encuentro con la realidad de lo que es este tema de hoy. Una persona sin la comunión con Dios, hermano, hasta se enferma. Eso el enfermo pasa. Solo dice: no me da ánimo de nada, ni de bañarme, hermano. Pues por lo que apesta aquí en la iglesia. Gloria a Dios. Entonces ni ganas de bañarse, no, ni me dan ganas ni de hablarle a los hermanos, porque me caen mal todos. Algo grave está sucediendo ahí. Pero cuando alguien, si es que alguien está así aquí, mi consejo sería: vuélvase al Señor. De veras, vuélvase al Señor, hermano. Eso no es vida, hombre. Eso no es vida, estar en una casa. Es como el muchacho que solo maltratándolo viven en la casa, y de repente, después de estudiar del INSA o de cualquier colegio, va para la casa, y cuando ve la casa le dice el compañero: no, quítate, siento que la llama me rodean. ¿Y qué te pasa vos del trauma? Es que siento que hay hogueras que emanan de esa casa donde yo vivo. Es un infierno. Nadie quiere llegar a una casa donde hay infierno, pero donde hay paz, usted no quiere salir de ahí, hermano. ¿Me está entendiendo? Por eso es que cuando usted tiene la paz de Cristo, busca de Cristo. Cuando usted tiene gozo, busca el lugar donde congregarse. Cuando usted tiene la chispa del evangelio, adora al Señor.
Cuando usted tiene la chispa del evangelio, usted le agrada buscarlo en oración, orar y leer su palabra. Ahora, si el pecado interrumpe la comunión con Dios, aquí, dependiendo su accionar y el mío para buscar su perdón, entonces, si accionamos y le pedimos perdón a Dios, como dice Proverbios dice que el que esconde su pecado, la palabra en la versión de 1960 dice, el que encubre su pecado, es decir, el que lo esconde, dice, no prospera. Pero el que lo declara, dígalo fuerte conmigo, lo declara y se aparta de él, ¿qué es lo que va a hallar? Hallará misericordia del Señor para restaurarlo. Alábele que Él vive. Ahora, si va a hallar misericordia, esa persona va a ser restaurada. Pero si se aparta, pero si continúa, ese es un problema grande, hermano. Está reincidiendo. Eso no es juego, es juego. Entonces, mientras esa persona se queda en ese estado estático, diciendo, aquí me voy a mantener, así estoy bien en el mundo, esa persona va a sufrir. Ya no va a ser el mismo de antes. Andar hablando amargado, ya se lo decía, de un lado para otro, característica. Pero el que se vuelve a recuperar lo que había perdido. Ahora, ¿por qué yo he comenzado a relacionarle este aspecto importante? Porque un día, si llegamos a alcanzar hasta el final, porque yo creo que sí vamos a alcanzar a llegar, pregúntele que tiene la par y dígale, ¿crees que vas a llegar a alcanzar el cielo con Dios? Porque ¿de qué sirve que haya cielo sin Dios? ¿Me entendió lo que le dije? No estoy filosofando. ¿Cree que sería bueno estar en el cielo sin Dios? El cielo no sería cielo si Dios no está allí. El cielo es cielo porque hay uno que inunda de gozo, de paz, de felicidad, de su gloria, el cielo. Por eso es que cielo es cielo. Y ahí hay dicha, ahí no hay llanto, ahí no hay dolor, porque ahí está el Señor. Entonces, si usted le preguntó al que tiene la par, ¿crees que vas a alcanzar? Si le dice, para que algunos así lo hicieron, es porque están pensando como esclavos. Un esclavo así piensa, pero un hijo piensa como hijo. Porque la palabra de Dios dice en Filipenses, piense como hijo. Piense como hijo. Filipenses dice, el que comenzó la buena obra en nosotros habrá de perfeccionarla. Yo creo a Dios, hermano. Dios no deja nada a medias. No deja medias las cosas. Si Él completará todo, entonces esa es mi seguridad. Todas las lágrimas que derramamos o manan de nuestros ojos ahorita, o manaron en esos momentos cuando fuimos truncados. Yo fui truncado en mi primer año de estar en el cristianismo. Yo fallé a Dios, ya me había bautizado en agua. No me da vergüenza decírselo, pero no quiero recordar y enfatizar el pecado que cometí, porque esa es basura. Pero me recuerdo que me sentía tan mal, lloraba y decía, no me siento bien, hasta que me fui a reconciliarme. Ya el Señor restauró mi vida. Pero es duro contar cuando alguien está mal, hermano, ha caído en pecado. Eso es duro, guardarse así, excluirse uno así solo. Yo así me sentía el más vil de los hombres. Y todas esas lágrimas que mané, yo sé que un día ya no va a suceder lo mismo. Porque mientras estamos en este cuerpo, nuestro caminar puede ser truncado. Pero viene un día en donde Dios, a usted y a mí, es el contraste que quería relacionarle, no va a derramar juicio sobre usted. Si usted se mantiene fiel en santidad, Dios va a bendecirlo más a usted. O sea que en el cielo, hermano, cuando estemos en el cielo es siempre cielo, pero si el Señor está ahí. Cuando estemos en el cielo hay promesas a la luz de la Biblia en Apocalipsis, que la comunión será más grande todavía con Dios allá arriba. Si ahorita, mire, hermano, usted busca orar en la madrugada, porque es usted quien tiene que buscar. Es usted quien tiene que buscar. Busca usted en las madrugadas orar, platicar con Dios. Él ahí está sentado en su trono. Y usted se mete
en devoción, la palabra devoción significa en entrega total. En entrega total. Le aseguro que usted no es una persona común. O sea, no es del común del cristianismo, sino que es una persona que tiene experiencias con Dios noche tras noche. Y está lindo cuando alguien se mete y se mete. Y uno dice: ayer en la madrugada Dios estuvo conmigo. Ayer en la madrugada yo sentí que Él me abrazó. Ayer en la madrugada yo sentí que Él me arropó mientras me acosté ahí con la cabecita en la almohada. Ayer en la madrugada yo sentí que Él me arrulló. Ayer en la madrugada me sentía triste, pero Él me confortó. Ayer en la madrugada me acosté enfermo, pero en la madrugada, mientras estaba durmiendo, sentí que alguien me llegó a confortar y me abrazó y dijo: yo te sano. Ayer en la madrugada me sentí tan mal que estaba quebrado económicamente y dije: ¿por qué Dios esto conmigo? Y ya cuando amaneció sentí que Él me dio la respuesta. Muchos de ustedes no se les está quedando nada, pero todo aquel que se mete con Dios tiene este tipo de experiencias. Puede contar, pero mire lo que cuentan muchos del común: ayer en la madrugada dormí todo embocicado de pies a cabeza porque la película de terror que vi, ¡ja!, sentí que me jalaban la colcha. Mire las experiencias de los cristianos hoy. Cállense que anoche que me quedé viendo televisión a la 1:30 de la madrugada, Rambo, amanecí pegándole a la mujer metralletazos. Experiencias que cuentan muchos. Ayer en la noche que me acosté enojado, de mal humor, y amanecí mal porque así me acosté. Es el común. Pero todo aquel que tiene comunión con Dios aquí amanece de buenas, diciendo: no hubiese querido que la madrugada terminara. No hubiese querido. Si un día de estos puse una alabanza, hermano, me gusta bastante meterme en la adoración. Puse una alabanza que sentí que aquello, hermano, no tenía que terminar y terminar. Apuchaba ahí apretaba la tecla y volvía a repetir una y otra vez y otra vez. Pero llegué un momento, no se lo diga a nadie, este es en confianza entre usted y yo. Sentí un momento, hermano, que mi alma se salía del cuerpo. Mientras yo estaba adorando en ese ratito, yo solo adorando, sentí que cuando me salí, no voy a decir que soy rezacruz ni tampoco gnóstico, hermano, pero me sentí en una adoración tan tremenda que dije: que esto no se termine, porque es algo especial. Es algo tan especial. 2 veces lo he sentido. Otra fue en una campaña, ministrando, porque era tan fuerte aquel fuego que caía en actividad. El Espíritu Santo se movía, que habían manifestaciones diabólicas y una mujer gritaba, sacaba la lengua en una campaña de una iglesia en Santana, la sacaba, y los pastores por un lado, los diáconos no querían ministrar, la mujer amenazándolos, y ahí me decía con una voz extraña: a vos te quiero matar, me decía en voz de hombre la mujer. Cuando de repente, hermano, me bajé de la plataforma, cuando me bajo de la plataforma y le puse mano y le dije: en el nombre de Jesús, demonio sucio, terco, te vas de este cuerpo. Cuando le puse la mano, sentí que aquel mal espíritu que venía, hermano, venía para acá como un toque eléctrico terrible, horrible, se me erizaba la piel. Cuando de repente yo dije: Señor, dije yo, porque en ese ratito fue terrible aquel momento. Entonces cuando dije Señor, sentí que el Espíritu Santo, fuego, hermano. Y cuando le vuelvo a poner la mano, yo no vi mi mano, no vi la mano mía, vi la mano del Señor obrando en aquel cuerpo. Fue una experiencia terrible. Entonces vengo yo, dije, yo estoy aquí soñando, es una visión. Y el Señor me habla y dice: no es visión. Y me dijo: baja la mano. Y cuando bajé la mano, no era mi mano, era la mano de Dios ahí visible. Y los pastores decían: es la mano de Dios, es la mano de Dios. Y yo les decía: sí, amén, amén, amén. Dios glorificándose. Experiencias que uno desea que nunca pasen cuando hay comunión. ¿Y qué cuando no hay comunión y el pecado entra? Lo contrario.
Pero la buena noticia es que viene una comunión la cual nunca va a ser interrumpida jamás. Lea por favor el versículo 19. Dice: y el templo de Dios, ¿qué dice? Fue abierto en el cielo. ¿Qué dice que fue abierto en el cielo? El templo de Dios. ¿Qué significa eso acá? Acuérdense que estudiar Apocalipsis no es fácil, pero no es costoso para cualquier estudioso que se mete en inquirir la Biblia. ¿Por qué? Porque Apocalipsis contiene simbolismos y muchas expresiones también se hablan en forma literal, pero no todas. Pero tenemos que saber interpretar los aspectos simbólicos o metafóricos que se presenten a la luz de la palabra. Entonces, aquí cuando dice que el templo de Dios está en el cielo, allá en el cielo, en el verso 19, fue abierto, lo que da a entender allí es que es un lugar, así hablándolo directamente, el templo de Dios, en donde mora de una manera completa la presencia de Dios. O sea, decir templo fue abierto es decir que su presencia está allá. Mientras usted aquí se mantiene y peca, su presencia se va. Cuando usted peca, no siente nada, hermano. Por eso es que a algunos les denoto cuando andan mal. ¿Qué le pasa a usted? Hermano, me dice, ¿ya se dio cuenta de lo que me pasa a mí? Sí. Hace unos días alguien me chateó la computadora insultándome. Me insultó severamente, me insultó. Yo supe de dónde era esa persona, no quise identificar, pero sí supe que era de la iglesia donde yo me salí insultando. Entonces, cuando insultó, yo le escribo y le digo: sé quién es usted, y ahorita Dios me está revelando su nombre. Y cuando le escribo, pum, cabal, él era. Entonces me vuelve a escribir llorando, y se expresaba llorando, él dando a conocer que estaba llorando, y me dice: pastor, ¿cómo supo que yo era? Porque yo ahorita acabo de salir de llorar y sé que es usted. ¿Por qué? Le digo yo, me insulta. ¿Por qué? Entonces, ¿qué le he hecho yo? Usted se quedó allí, es su problema. Al final de los tiempos Dios lo va a juzgar por estar en una iglesia apóstata. ¿Por qué le insulto? ¿Por qué me denigra? Entonces, si quiere, le digo yo, hablamos personalmente. Entonces viene él y me dice: lo que sucede, me dice, es que yo ando caído y con usted quiero desquitarme. Entonces, mire, hermano, qué terrible. ¿Por qué yo estoy mencionando esto? Como estaba tan mal que conmigo quería tener comunión, de desquitarse. Y hay personas que están tan mal que insultan a Dios, blasfeman contra Dios cuando están mal y culpan al pastor, culpan a medio mundo. Pero cuando alguien está en la comunión con Dios, no desea que la experiencia en la cual está pase. Muchos, yo sé que no me entienden porque no oran, no me entienden porque no buscan del Señor. Si usted se metiera, entendiera que Dios revela cosas grandes a los que le buscan. Pero la buena noticia es eso, que cuando aquí la mala es pecado, se aparta su presencia. ¿Por qué creen ustedes que el Padre se apartó del Hijo cuando estaba clavado en la cruz del Calvario? Porque Él cargó con todos nuestros pecados. El peor infierno que Cristo pudo recibir en el Gólgota no fue la corona de espinas, no fue los clavos en sus manos, no fue los clavos en sus pies, no fueron los 40 latigazos que le produjeron en su espalda, sino que el peor infierno de Cristo fue cuando el Padre lo abandonó en la cruz del Calvario. Si eso se dio con el Hijo y Él tuvo que gritar: Padre, ¿por qué me has desamparado? Algunos teólogos no hayan explicación a esa expresión, pero algunos sí. El que lee la Biblia le haya explicación, porque Él cargó con nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él. Si Cristo se sintió así siendo el Hijo de Dios, que nosotros que somos seres humanos, que tenemos menor valor que Él, porque Él es Dios. La creación no se puede poner en el primer lugar, es Dios primero y después nosotros segundo. Pero allá su presencia va a estar allá arriba. Mientras hay furia de ataque contra aquellos que pecaron en esta tierra,
allá arriba va a haber presencia de Dios. ¿Sabe dónde hay presencia? Lo tenemos todo. Yo no necesito un edificio de 4 plantas acá. No necesito aire acondicionado. No necesito sillas confortantes. Que no estoy diciendo que eso sea pecado, pero no es eso lo primario aquí. Aquí lo primario es su presencia, hermano. Sentir que cuando venimos aquí Dios nos habla. Cuando estamos adorando, Dios nos abraza, Dios nos toca, Dios nos ministra. Eso es lo más grandioso. Lo mismo será ya cuando sea abierto el templo de Dios, es decir, su presencia tangible en ese sitio. Pero ¿qué más habla el texto? Por favor, siga leyendo el verso 19. Y el arca de su pacto se veía, dice, ¿a dónde se veía el arca de su pacto? En el templo. El arca de su pacto. Veamos esto. Según Éxodo, según Hebreos, esa arca del pacto que estaba en el lugar santísimo, es decir, una cortina dividía el lugar santísimo del lugar santo. Pues en ese sitio, en ese lugar, había un arca. Esa arca, para ser edificada, Dios tuvo que mostrar el modelo a Moisés para construirla. El modelo no se encontraba en ningún ángulo de este planeta, sino en el cielo. Así como Dios le dio el modelo del arca a Noé para que la construyera, le dio todo lo que él necesitaba. Dios es el arquitecto y el ingeniero por excelencia. Así también Dios mostró el modelo según el que está allá arriba, y así construyeron el arca. Entonces, cuando uno habla del arca de su pacto, que era visible dentro de ese templo, el arca que aquí se denota en la Biblia simboliza que el pacto que Dios ha prometido a los hombres ahora está disponible. Entonces, cuando lleguemos arriba, lo que aquí se nos garantizó como un pacto, porque nosotros estamos en el pacto más trascendente que los otros pactos, hermano. ¿Por qué? Porque ese es el pacto confirmado con la sangre del mismo Hijo de Dios. A esto se le llama el nuevo pacto. Entonces, en ese nuevo pacto, el cual usted y yo hemos entrado, hermanos, por gracia, en ese pacto de gracia, es Dios quien lo concretiza a través de la muerte de su Hijo en la cruz del Calvario. Entonces, toda la realización de ese pacto, mientras estuvimos aquí en la tierra, lo vimos cristalizado. Lo vimos cristalizado y lo vamos a ver culminado, pero en donde se va a ver su verdadera realización será ahí arriba. Cuando se vea el arca ahí dentro del templo de Dios, porque allí mismo está simbolizado el pacto que Dios ha prometido a los hombres y que está disponible en su plenitud en medio de la furia del juicio que Dios derrama. Para nosotros no hay juicio, sino presencia de Dios, garantía del pacto. ¿Acaso usted no observa que todo lo que Cristo hizo en la cruz por nosotros nos trae una garantía trascendente aquí arriba? Razón dijo Cristo: el que está en mis manos, nadie lo arrebatará, porque estamos seguros en las manos del Señor. Toque que tiene la par y dígale: está seguro en este pacto. Por eso es que si en este sitio está disponible su plenitud, entonces sobre los incrédulos hay juicio, pero nosotros hay presencia. Pero ante este hecho importante, si el arca está ahí en el templo, en el lugar santísimo, en el lugar donde hay presencia de Dios, hago la comparativa a lo que reflexiona en Éxodo. Allá el sacerdote no entraba todos los días al lugar santísimo, sino que una vez al año. Y cuando entraba, como era un hombre común y corriente, tenía que llevar un animalito para expiar por sus propios pecados, porque él era imperfecto. ¿Está entendiendo eso usted? Entonces, cuando él entraba, óigame bien, la sangre del animalito era derramada en el propiciatorio, es decir, encima del arca del pacto, que era lo que contenía el arca del pacto que estaba en el lugar santísimo. Ahí estaba la vara de Aarón que había florecido milagrosamente. Ahí estaba una pequeña cúpula
en esa pequeña cúpula o recipiente, esa sería la expresión correcta, estaba el maná, el maná. Entonces, aparte de eso, también estaba la ley en esa arca tan especial del pacto. ¿Qué significa eso? El contenido que estaba dentro de esa arca, porque tiene su significado todo el contenido de esta arca que se ve dentro del templo abierto, es decir, donde está la presencia del Señor. Algunos a esta arca, antes de dar la interpretación del contenido de adentro, algunos le llaman el arca del testimonio, otros le llaman el arca de Dios, el arca de poder de Dios. Y todo esto, hermano, tiene su contenido. Por ejemplo, el arca del pacto en las escrituras, el arca del testimonio se encuentra en Éxodo 25-29. El arca de Dios, primera de Samuel 3:3. El arca de poder de Dios, Salmo 132 versículo 8. Pero ahora hablemos del contenido dentro de lo que había en esa arca. La vara de Aarón, las tablas del pacto, el maná. Todo esto era lo que simbolizaba, hermano, era que Dios estaba dispuesto siempre a suplir a su pueblo. Quiero que levante su mano y diga: mi Dios es alguien que está dispuesto a suplir siempre a mi necesidad. Hay tres aspectos que involucran estos significados. Uno, Dios es soberano sobre su pueblo. Dígalo fuerte: Dios es soberano sobre su pueblo. Dos, Dios mismo entró en pacto de salvación eterna con su pueblo. ¿Me escuchó la expresión correcta? Dios entró con su pueblo en un pacto sempiterno, para siempre eterno. Tres, Dios dio su ley a su pueblo. Y lo que le decía, el maná, Dios se encargará de proveer a su pueblo siempre. Entonces, todos estos aspectos están, hermano, pero tan visibles en este versículo 19, que su presencia no nos va a faltar jamás allá arriba cuando estemos con Él. Jamás, jamás. Alguien me preguntaba: pastor, ¿y cuando estemos en el cielo va a ser aburrido la vida allá o va a ser alegre? ¿Van a haber conjuntos? Lo siento mucho, la vida en el cielo es distinta a lo que usted ve aquí hoy. La vida en el cielo, todo está inundado por la plenitud gloriosa del Señor. Allá no hay necesidad de sol ni de luna, hermano, porque la gloria de Dios lo ilumina todo. Alábele que Él vive, dele palmas fuertes a Él. No hay necesidad de nada. Por eso es que todo aquel que esté en el cielo, ahí no va a truncarse su caminar. Ahí está completo. Ahí no hay pecado. Si su presencia está allí, ¿qué no será usted cuando esté allá arriba? Por eso es que algunos vamos a decimos aquí en la tierra: cuando esté allá arriba me va a quedar oportunidad de preguntarle mucho al Señor. Su boca se va a mantener cerrada para Dios, pero abierta para adorarle. Usted no va a tener nada que preguntar a Dios. Algunos, yo me hacía la pregunta al principio: ¿por qué? Yo le voy a preguntar: ¿por qué me escogiste a mí siendo tan malo, tan perverso? Esa va a ser una de las preguntas, decía yo cuando estaba tierno en el evangelio. Pero no hay necesidad. Yo creo que nos va a tocar hacer como la de Tomás, cuando cayó tirado a los pies de Cristo. Porque Tomás ya no abrió su boca. Él al principio decía: hasta no ver, no creer. Hasta que no meta mi mano en su costado y mi dedo en su mano donde fue horadada su mano con el clavo. Cuando Cristo se le aparece y le dice: Tomás, ven, mete tu mano en tu costado. Ya Cristo le había oído, porque Él lo conoce todo. Y le dice: mete tu dedo en mi mano. Tomás no dijo nada más que caer postrado a sus pies de rodillas y decir: Señor mío, Dios mío. Así nos va a tocar a nosotros cuando estemos allá arriba. Su presencia va a ser lo único grandioso allá, lo más grandioso que podemos disfrutar. La boca va a estar callada para preguntarle a Él, pero abierta para adorarle, porque allá solamente hay un idioma que va a circular: la adoración al Rey de Reyes y Señor de Señores. No va a haber más que decir. Por eso es que cuando se habla que ese templo está abierto en el cielo y su arca allí, el arca del pacto, el pacto eterno de Dios, su presencia. Cuando hablamos de cielo, alguien decía las siguientes palabras, yo las escribí, y decía: el cielo es la fuente de venganza contra los incrédulos,
Así como es la fuente de venganza contra los incrédulos, porque de arriba vienen los juicios, pero también es la fuente de bendiciones para nosotros. Esa es la otra contraparte. Que muchos vean para arriba, cuando vean que están cayendo los juicios de Dios, dirán a las rocas, a las peñas: caed sobre nosotros y libramos de la ira venidera de Él. Pues si muchos están viendo la expectativa que ya viene el juicio, que el sol está calentando, también nosotros vemos para arriba, porque un día de estos aparecerá Él en las nubes, hermano. Sonará la trompeta. Así es como la fuente de juicio es la fuente de salvación para nosotros, de bendición. Levante su mano y diga: fuente de bendición para mi vida. Es que no esté pensando ahí el cielo se va a calentar más. Aquí en el país se está diciendo: sequía, 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 juicio, juicio. Nosotros decimos: bendición ya pronto viene. Las señales ya se están cumpliendo, hermano. La tierra ya no aguanta. Está ahorita como la mujer que va a dar a luz con dolores de parto. Así está la tierra ahorita, increíblemente. Pero pronto viene su redención, la de los seres humanos que nos mantenemos aquí. Quiero culminar con las últimas expresiones que dicen que vea lo que dice: y hubo relámpagos, voces, truenos. ¿Qué más? ¿Qué más había ahí? Y terremotos y granizo. ¿Qué da a entender todo esto? Relámpagos, voces, truenos, terremotos y grande granizo. Estos acontecimientos que aquí se van a dar son similares, y lo podemos decir bajo la interpretación bíblica, se asocian al majestuoso y glorioso trono celestial de Dios. Y lo que está así directamente, literalmente hablándolo, está hablando de juicio, hermano. Juicio para los moradores de la tierra, pero para nosotros no queremos salir de ahí. Es que eso es lindo, vale la pena ser cristiano. Por eso es que no piense como esclavo, piense como hijo. A saber, dicen algunos, si voy a llegar. Que llegamos, llegamos, hermano. Llegamos, llegamos. Y algunos vamos a llegar quizás gateando, hermano, ya agarrándose el pelo del hermano. Ayúdeme, hermano, venga pues, vení monigote pues. Pero que llega, llega, porque el que ha prometido en su pacto lo va a meter. Lo va a meter, porque Él es la palabra de Dios. No se puede cuestionar ni dudar de ella, es veraz. Dios lo va a meter allí. Y cuando estemos allá arriba va a decir: valió la pena ser evangélico de verdad. Y usted le va a decir a la hermanita con la cual lloraba en los ayunos: valió la pena, hermano. Valió la pena estar a la par de la Anita. Valió la pena venir. Valió la pena venir a la vigilia. Valió la pena leer la palabra. Valió la pena luchar cuando te aborrecía la gente. Valió la pena cuando te insultaban y no correspondía. Valió la pena ser fiel. Valió la pena vivir diferente a los demás. Mientras otros están metidos en la fiesta agostina, usted está aquí. Mientras otros están allá llevando a sus hijos a la fiesta agostina, allá con Marito Rivera bailando la cuchupa, usted está aquí adorando al Rey de Reyes. El deleite de esta tierra pasa, pero lo de Dios permanece para siempre. ¡Aleluya! Dígame pues. Vale la pena. Ahora usted es de lo común. Es de lo común. Siga siendo barato. Si aquí nadie lo obliga, yo a nadie presiono. Aquí es usted si quiere ser barato o es caro. Pero el que es barato, allá anda, hermano, en la Chicagona. En la Chicago, pues de grandota, en la Chicagona. Allá andas: mamá, la hipota de arriba, vomitando para abajo. Ahí paseando, no hay problema. Andamos. La persona que anda en esas tonteras, hermano, es un mundano. Es un mundano, no le ha amanecido a usted. Enójese más conmigo, pero es un mundano, no le ha amanecido. Porque todo aquel que es cristiano no participa en las tonteras de este mundo. Todo aquel que es cristiano sabe que arriba tiene su ciudadanía, sabe que tiene que ser diferente, sabe que tiene que ser santo, apartado, diferente, consagrado para Dios. A eso
hemos sido amados. ¿Sabe por qué? Porque esa es la vocación nuestra. No somos cualquiera, vamos a vivir en el cielo, hombre, con el Rey. Desde ya vislumbremos a dónde vamos a vivir. Usted no va a ir a vivir a una charca. Vamos a vivir en el mejor lugar. Algunos que sueñan, ay hermano, cuánto no quisiera vivir en Beverly Hills. Chulada. Yo quisiera vivir a la par de los artistas. Allá el montón de árboles en Miami, Florida. Allí quiero estar yo. Yo lo siento mucho, pero yo y mi casa no queremos estar allí. Yo y mi casa queremos estar en un lugar seguro, donde hay presencia de Dios, donde nadie nos va a robar la paz y el gozo. Es en el cielo. Si quiere y piensa tener tan grande privilegio, desde ya viva como debe de vivir aquí. Por eso es que no ponga la mirada en el que está a la par. Está acostumbrado, algunos vienen acostumbrados. Es que como allá donde yo pertenecía antes, allá sí íbamos, hasta el pastor iba y él chupaba conmigo. Pues hombre, lo único que le puedo aceptar yo es chuparle una paleta de esas chilindrinas y leche. Pero muchos se sienten como tocados. Hombre, tiene que aprender a vivir como rey, como hijo de Dios aquí en la tierra. No se involucre en lo que le impide su caminar. Sacúdase la ropa, sacúdase lo que le esté estropeando tener la paz de Dios. Y si usted vive como un ciudadano del cielo, garantía tenemos. Su pacto es eterno, hermano, y Dios no lo quebranta. Dios cumple al pie de la letra todo lo que Él promete. Cerremos nuestros ojos, por favor, vamos a orar. Nadie se vaya a mover de su asiento. Yo quiero hacer una oración. Escúchenme, cristianos. Hoy no me voy a meter con los amigos, sino con los cristianos que están acá. Hijo, si tú eres barato, vives como el común, no te ha amanecido, necesitas volverte a Dios de verdad. Algunos piensan como mundanos. Quizás ese es pensar como esclavo. Algunos están pensando en uvas en el cielo, con quién me voy a casar en el cielo, ir a tener la misma esposa en el cielo. Estás pensando como carnal, hijo. El reino de los cielos no es comida ni bebida. Hoy tenemos que pensar como hijos de Dios. Yo voy a hacer una oración. Escúchenme los que necesitan reconciliarse. Yo no me voy a meter con los amigos. Si usted quiere entregarle su vida a Cristo, amigo, usted puede levantarse y venir usted solito que adelante. Pero esto es con los cristianos que están caídos, los que aparentan. Si yo veo que anda alguien mal, ¿por qué yo voy a imitar al que anda mal? ¿Por qué no anda bien usted? No saques la viga de la paja del otro cuando tú tienes una viga grande. Es mejor venir al Señor y decirle: perdóname, yo he andado mal, me quiero desquitar con los demás. Aflige tu alma, porque tu vida es corta. Te voy a decir como cristiano, tu vida es corta. Ya no te quedan, ¿cuántos años tienes? 25. Calcula que te queda un año más, o 6 meses, o una semana. Necesitas ponerte a cuentas con el Señor. Quiero que repitan conmigo las personas que van a reconciliarse esta oración. Sencilla, 3 palabras. Los que van a reconciliarse, repitan conmigo. Di conmigo: Señor, me arrepiento y me vuelvo a ti. Amén. Pónganse de pie los que repitieron esas frases, esas 3 palabras. Pónganse de pie los que repitieron esa frase, por favor. Esas 3 frases. Quiero que vengan los que hicieron esa oración. Salga de su asiento. Los que repitieron esas 3 frases, 3 palabras, quiero que vengas. Has perdido la comunión con Dios, necesitas reconciliarte. Dios bendiga a los 2 caballeros que vienen acá adelante. No aparente con una mantelina. ¿Cómo está usted? Usted anda mal. Si se enoja conmigo es su problema, y no importa lo que usted haga. Yo me mantendré siempre fiel predicando la palabra tal como lo he hecho. Pónganse de pie los que necesitan reconciliarse y no hicieron la oración. Rápido pues. Los que necesitan reconciliarse, han perdido la comunión con Dios.
no tienes paz. Aquí hay una persona que ha decidido irse de la iglesia. Te voy a decir estas palabras. Dios me dio a conocer tu nombre orando. Yo conozco tu nombre, sé quién eres. Te piensas ir, pero no te piensas ir solo. Has dicho una palabra que Dios escuchó en lo secreto. Las paredes no tienen oído, pero Dios sí. Has dicho que te vas a llevar a algunos y que vas a destrozar parte de esta iglesia. Estás equivocado. Dios te ha hablado. Yo te incentivo que te arrepientas. Te exhorto a que te arrepientas. Voy a contar hasta 5 y termino. Hay de aquellos que a lo bueno le llaman malo, a lo negro le llaman blanco. Estás equivocado. Pónganse de pie los que necesitan reconciliarse. 1, más te vale que te levantes. 2, por favor levántate, recupera lo que el diablo te ha robado. Siento tristeza en mi corazón por ti. Recupera lo que el diablo te ha robado. Dios bendiga a la dama, a la hermana, Dios le bendiga. ¿Quién más? 3, voy contando. No te vayas lo mismo, por favor. Te has lavado las manos en oculto, pero Dios te conoce que las tienes sucias y el corazón también. Levántate de tu asiento. Levántate, yo quiero orar por ti, concédeme el privilegio. No te vayas lo mismo, por favor. Dios bendiga al joven. Bienvenido a la familia de Dios. ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? Levántate, por favor. Dios bendiga a la dama también que viene acá adelante. ¿Quién más? Pida permiso, por favor, en su asiento. Salga, salga, que nadie le impida su caminar acá adelante. Voy contando 4, dije hasta 5. ¿Quién más? Si hay una última persona más, levántese. Usted sabe cómo está. No siga ocultando su desgracia, su desdicha. Sea franco con Dios, sea sincero. ¿Habrá alguien más todavía? Me duele conocerlo y saber cómo está su condición y quedarse en el asiento. No, no es conveniente. Levántese, levántese. Dios bendiga a la otra persona también. ¿Quién más? ¿Quién más viene a Jesus? ¿Quién más viene a Cristo? Levántese, vuelva hacia el Señor hoy. 5. ¿Quién más? Dios bendiga al joven que viene acá adelante también. En algunas ocasiones, no de gusto, me acuesto de madrugada. Sé que hay desgaste, pero digo, si yo no pago el precio, si yo no lo pago, ¿quién lo hará por mí? Si yo soy el responsable de una iglesia grande, en las madrugadas Dios habla conmigo. Dios me hace pensar mucho en los que ha dado acá a esta congregación. Voy a dar un minuto más. ¿Quién más se pone de pie? Ahí hay gente que está llorando en los asientos. Por favor, caballero, yo te pido que te levantes. Señorita, dama, levántese. Levántate de tu asiento. Dios espera por ti hoy. Un minuto más. Pueden haber 4 almas más para Cristo. ¿Quién más se pone de pie? ¿Quién más? Por el amor de Dios, vuélvete a Él, hombre. Por el amor de tu alma, vuélvase a Dios. Vuélvase, levántese. Ok, es tu problema, ya no el mío. Hagamos la última invitación, hermanos. Que te espera tu buen Salvador, y ven a Él, ven a Él.
te espera tu buen Salvador. Pongámonos de pie todos. Pecador, ven a Cristo el Señor, y feliz para siempre serás. Oh, no te quedes, no te quedes. Vas a culpar a medio mundo, pero tú eres responsable. Ya eres mayor, eres conocedor de la palabra. Padre, te damos las gracias por las